Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. La pastora Igna de Suárez nació en el bello municipio de Tumaco, ubicado en la costa pacífica colombiana. Allí conoció a Hernando, su esposo, con quien se casó hace 50 años, y Dios bendijo su hogar con 3 maravillosos hijos: Hernando, Juan Carlos y Ana María. Su formación en teología y Biblia la recibió en el Seminario Bíblico de la Iglesia Cristiana Filadelfia en Bogotá y adelantó una maestría en teología y consejería en la Universidad de Nuevo Pacto Internacional en el estado de Florida. Recibió un doctorado en teología en la Universidad Internacional de Jesús es el Señor. Inició su ministerio hace 38 años junto a sus pastores Colin y Miriam Crawford en la Iglesia Cristiana Filadelfia, a la que ha pertenecido desde entonces. En sus años de trayectoria ministerial, ha predicado el mensaje a pastores, a hombres y mujeres líderes en las nuevas generaciones y al pueblo cristiano en general en no menos de 35 países alrededor del mundo. La pastora Igna es, sin lugar a duda, una de las voces femeninas más relevantes de la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Su llamado es a la iglesia de Cristo como cuerpo. Sus mensajes claros, confrontadores, profundos y llenos de esperanza. Recibamos en Congreso Mujer Quítate las Arrugas a la pastora Igna de Suárez. Y recibamos con un fuerte abrazo a la pastora Igna. Gloria a Dios. Dios me bendiga a esta sierva de Dios. Muy buenas tardes, amada iglesia. Han sido 2 días, pueden tomar asiento, han sido 2 días realmente incomparables. Uno puede llegar a un lugar y tomar mucho tiempo para poder sentir la calidad de gente que hay en ese lugar, pero a veces uno llega e inmediatamente el Espíritu da testimonio al espíritu de uno de esa calidad de gente. Y ustedes realmente, desde el primer momento que sus pastores nos recogieron en el aeropuerto, ha sido sentir como si nos conociéramos mucho tiempo atrás. Gracias por todo el amor, gracias por la aceptación, por hacernos sentir muy en casa de manera muy honesta. Gracias a la familia pastoral, que en lo poquito que hemos hablado creo que ya nos amamos, ¿cierto? Y a cada uno de sus líderes, qué talentos, qué grandes dones hay entre ustedes. Así es que yo quiero que la pastora María Fernanda, ella y su esposo están bajo nuestra cobertura. Ella es una hija espiritual, una discípula a quien Dios está usando junto con su esposo, pero quiero que ella en este último servicio pueda expresar lo que también han significado todos ustedes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, como dice mi pastora, realmente nos sentimos muy felices, muy honradas de estar aquí. Gracias por esta invitación tan maravillosa y gracias por el amor con que nos han recibido y la hospitalidad. Recordaba una palabra que la traje para leerla. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 verso 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y este verso me recuerda todo lo que la pastora y el ministerio de las mujeres están haciendo. Es prepararnos, no solamente para las mujeres, es preparar toda la iglesia para esa venida del Señor, cuidar todas las áreas de nuestra vida
Y gracias les damos porque también hemos aprendido. Particularmente para mí es un honor viajar con mi pastora Igna. He aprendido muchísimo de ella y he tenido la oportunidad de acompañarla a muchos congresos. Pero esta casa es diferente. O sea, hemos sentido en este lugar la presencia de Dios de una forma tan especial que a veces las palabras sobran porque viene el quebrantamiento. Y gracias, de verdad, esta casa de verdad que está llena del amor de Dios. Y eso queremos decirlo, nos llevamos ese recuerdo de esta casa. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Marta. Pastores, ya tengo tristeza de dejarlos. Hemos disfrutado un almuerzo, una comida, un trayecto de un lugar a otro y esta mañana orando por ustedes sentí que Dios dio una palabra a mi corazón para sus vidas, sus ministerios. Yo podía sentir la sonrisa de Dios sobre sus vidas. Dios es como que cada mañana hace, lo están haciendo bien. Viene un nuevo tiempo para sus vidas, para la iglesia. Y tal como la tribu de Isaacar tienen que ser entendidos en lo que viene. Lo que siento es que el Señor les va a llevar a un tiempo de mucha intimidad. Saben oír la voz de Dios, pero lo que viene necesita un oído muy afinado. Porque Dios tiene preparadas grandes cosas. En ese tiempo nuevo es muy marcado el tiempo de familia para la iglesia. Trabaja en la familia, pero Dios me habló tan fuerte esta mañana que prácticamente una columna principal de esta iglesia tiene que ser familia. Y pude ver mientras Dios me hablaba en oración y en visión, yo pude ver familias encendidas, fuegos en diferentes lugares, pero luego ese fuego creció y ese fuego empezó a enviar fuegos a otros lugares. Y lo que siento en el espíritu es que ese fuego es testimonio familiar que va a encender otros fuegos y van a venir. Va a venir mucha necesidad de familia y fuegos encendidos de familia que van a prender familias. En ese tiempo nuevo, familia es supremamente importante. En ese tiempo nuevo, Dios va a traer dos palabras: restitución y restauración de muchas cosas. En ese tiempo nuevo, Dios los va a llevar a una profundidad mayor a la que han experimentado en el hambre y en la sed de la palabra de Dios. La revelación de Dios vendrá de una manera tan grande que hará explotar sus corazones de gozo, hará explotar sus corazones de vida, y esa revelación fluirá a la iglesia como un río de Dios. Y la otra cosa que vi, viene otro fuego, es un fuego grande del mover del Espíritu Santo de Dios. Vi sanidades, vi milagros, vi cánceres sanados, vi muertos resucitados. No sé si muertos espirituales o muertos de verdad, pero tómelo de las dos dimensiones. Un fuerte mover del Espíritu de Dios vendrá sobre sus vidas. Levantarán la mano para orar y sin tocar la gente será sanada. Y en medio de ese fluir de sanidad y de milagros habrá otro fluir de gente rindiendo su vida a Cristo. Es tiempo de cosecha, es tiempo donde Dios va a manifestar una gracia, un poder, no solamente a través de sus vidas, sino de sus hijos, de sus discípulos, aún de gente nueva, para traer ríos de salvación a la vida de otros.
Y Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por la sencillez del corazón de estos pastores. Padre, oro que nunca, ni el orgullo ni la vanagloria, en la medida de lo que viene del nuevo tiempo, vaya a tocarles, sino que puedan mantener su corazón así como ha caminado, en dependencia de ti. Y ahora, al venir a tu palabra, fuente de vida y de poder, pido, Señor, que tú uses mi boca y mi corazón para hablar a tu pueblo. Levántanos, Señor, edifícanos y confróntanos en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo ha pasado así tan rápido, y es como salir de este lugar es también no querer salir. Es como si 2 días fueron demasiado cortos para expresar todo lo que quisiera el corazón. Y cuando me enviaron el tema del Congreso, me pareció hasta ridículo. Y yo pensé, esto va a ser otro congreso donde los que lo organizan quieren que gritemos mucho y zapateemos mucho. Voy a ser íntegra. Y además recibí el título y me quedé allí, ni siquiera fui más allá. Y cuando ya llegó el momento de empezar a preparar, ya miré el texto y hablé. Tuve que llamar para preguntar a dónde se dirigían las expectativas. Melanie fue muy preciosa. Ella me trató de explicar lo que la pastora había sentido en su corazón, y por fin hizo algo mucho más contundente. Me dijo: pastora, te voy a mandar el link de lo que ella predicó en preparación al evento, y allí, como quien dice, el Señor ya te va a decir. Y ya entendí que esta iglesia no era de zapateos ni de gritos, sino que era una iglesia que, aunque el título pareciera algo así como con sí, con sa, tenía profundidad. Y voy a leer el texto para después ir a mi mensaje. Es el texto de Efesios capítulo 5 versículo 26, donde Pablo viene hablando a los roles del matrimonio, del hombre y de la mujer. Habla de la sujeción de la mujer al hombre como líder, y habla de el amor y el cuidado que el hombre debe tener. Y en cada uno de esos roles él lo compara como Cristo respecto a su iglesia. Y el versículo 26 da el propósito de cómo obedecer esos roles. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ahí fue cuando yo dije: ya entiendo que esa pastora Raquel no está en cualquier cosa. Y de allí nacieron los temas que el Señor me dio. El primer tema tuvo que ver con la mancha, porque las arrugas no necesariamente tienen la connotación de pecado, pero la mancha sí. Y si usted
quiere puede conseguir, debe conseguir. Me encantaría que lo consiguiera, especialmente los hombres que no estuvieron, porque hablé de la mancha de la deshonestidad y lo enfoqué a la integridad. Ayer hablamos sobre la arruga de la amargura y hoy voy a terminar mi tiempo con ustedes hablándoles de la arruga de la tibieza. Y esta mañana cuando oraba y veía todo lo que Dios ha hecho, pero Dios va a hacer en los días que viene, necesita gente que jamás caiga en la tibieza. Y para poder expresar mi mensaje, quiero ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, donde tenemos el último mensaje que el Señor da a las iglesias. Son 7 mensajes y el último mensaje tiene que ver con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice: y escribe el ángel de la iglesia, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Interesante que la última carta tiene que ver con una iglesia que había entrado en un proceso de tibieza. Ahora, cuando usted mira las cartas en el libro de Apocalipsis, esas cartas tienen un patrón que se repite en todas las cartas. Primeramente habla de la ciudad a la cual se dirigió. Y es muy importante saber las características de cada ciudad. Usted sabe que cada ciudad tiene un legado, tiene un ADN, igual que aquí en los Estados Unidos. Hay ciudades marcadas con ciertas cosas diferentes a otras. Las culturas son diferentes de ciudad a ciudad. Por ejemplo, en mi país, la cultura costeña es diferente a la cultura del interior del país. Y aunque a veces pertenecemos al mismo país, somos 2 culturas diferentes. Cuando pienso en mi matrimonio, mi esposo es del interior del país, es de una región cerca a Cundinamarca, donde está la capital, y la gente de Boyacá o de Cundinamarca, en su cultura, en su manera de ser es diferente, en su manera de hablar es diferente a los que nacimos o en los llanos o en la costa pacífica o en la costa atlántica. Creo que así mismo debe ser acá. Por eso, aunque éramos colombianos, cuando nos casamos, yo tuve que encajar en su cultura y él en la mía. Y eso no era fácil,
porque nosotros en la costa somos muy expresivos, somos muy abrazadores, nos tratamos de vos, de tú, de confianza. Allá, si tú le vas a decir en la costa usted a alguien, se siente como raro. Y mi esposo viene de una cultura que es hermosísima, es muy respetuosa. Se necesita un tiempo para entrar en confianza. Entonces, eso fue un choque brutal al principio. Gracias a Dios por su gracia. Ellos son muy respetuosos. Ellos dicen su merced, su persona. Y nosotros, ve, vos, tú. Y esto de la ciudad y de la cultura necesitamos ponerlo al principio en la introducción para que usted entienda cómo esa cultura puede afectar la vida espiritual de una iglesia. Entienda bien eso. Ahora, esa ciudad de la Odisea esa ciudad era muy próspera. Estaba en Asia Menor, como todas las demás iglesias de la cual se escribe. Era una ciudad muy rica, mucho oro. De hecho, ellos acuñaban sus propias monedas. Tan próspera económicamente que cuando sufrieron un terremoto grande, ellos no necesitaron la ayuda del imperio central, del gobierno de Roma. Ellos pudieron, con todo el dinero que tenían, reconstruir su ciudad. Así es que era una marca de riqueza. Pero esa riqueza estaba basada en el oro que tenía y en un excelente comercio. Tenían un alto desarrollo industrial textil. Sus ovejas producían lana negra de excelente calidad. Se fabricaban telas y tapetes costosísimos, y eso era parte de lo que enriquecía la economía de esa ciudad. También eran muy adelantados en la medicina, una medicina muy avanzada. Había una escuela de medicina y ellos producían un colirio que en aquel tiempo era un colirio muy bueno para los problemas de los ojos. También era una ciudad, como todas las otras ciudades de las 6 cartas anteriores, muy marcada por la idolatría, por el ocultismo, por la hechicería. Eran adoradores de Zeus, de Apolos y de Esculapio. Y la brujería y el ocultismo era muy fuerte en estos lugares. La ciudad, a pesar de ser tan rica, tenía un gravísimo problema, y el problema era que ellos no tenían fuentes de agua. Entonces su agua la traían de Colosas y la traían también de otra ciudad, Hierápolis, cada una de esas partes, y hicieron un acueducto y el agua venía de allí. Pero el agua venía de Hierápolis, de fuentes como termales, agua de esa que hierve, aguas termales calientes. Y cuando el agua ya llegaba a la Odisea, el agua llegaba tibia y con ciertos minerales que si tú la tomabas de esa manera iba a producirte vómito. ¿Por qué hablamos de estas características? Porque tienen que ver con la condición de la iglesia y tienen que ver con lo que el Señor va a hablar a la iglesia. ¿Cómo se presenta Jesús en esta carta? En cada carta Él tiene una presentación especial, diferente en cada carta. Él da su característica, Él se da ciertos nombres, y aquí se presenta en el versículo 14, el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. 3 títulos hermosísimos. Habla del amén, del verbo amán, que significa sustentador, un soporte que da firmeza y da seguridad. El amén
que se conoce como lo que describe 2 de Corintios 1:20, cuando Pablo habla acerca del Señor y dice, porque sus promesas en Él son sí y son amén. Eso quiere decir, yo puedo creer sus promesas, porque cuando Dios promete una cosa, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él habló y Él ejecutará. Y luego habla del testigo fiel y verdadero, uno que declara la verdad, uno que es la verdad. Y el tercer título que él se da es el principio de la creación. Y no significa que Cristo fue la primera persona creada. No. La palabra principio aquí no es protos, es que es primero. La palabra es arche, que significa Cristo es aquel por medio del cual todas las cosas que existen han sido creadas. Y esto me encanta. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 16 lo expresa de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y eso merece un aplauso bien, pero bien grande. Gracias, Señor. Y después de mencionar esto, quiero mostrarte la evaluación que este Cristo maravilloso, que este amén, que este creador hace de la iglesia de la Odisea. Ahora usted dirá, pero eso fue a la iglesia de la Odisea. No, quedó registrado en Apocalipsis porque marca la condición actual a través de todos los años que la iglesia del Señor ha tenido en diferentes lugares. Y es por eso que este mensaje de la arruga, de la tibieza, va dirigido para ti y va dirigido para mí. Tú eres iglesia. La iglesia no consiste en 4 paredes. Tú y yo somos iglesia. Así es que aunque vamos a tomar la iglesia de la Odisea para basar nuestro mensaje allí, está hablándonos a cada uno de nosotros. Va a hablar de tu condición y de mi condición, de cómo estamos. Y si estamos bien, alabado sea Dios. Y si estamos en la condición de tibieza, hay que tomar realmente medidas, porque esa condición es peligrosa. La evaluación que el Señor le da a esta iglesia: no hay elogios en esta iglesia. En cada una de las anteriores hay elogios, pero en esta no. Desde el principio hasta el fin de la carta, con tristeza, tiene señalamientos. Y esto nos debe hacer poner mucha atención. Y voy a tocar varios puntos. El señalamiento que el Señor les da es que les dice que eran tibios, que habían caído en tibieza espiritual. Versículo 15: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora permítame decirte en este punto que habían caído en la tibieza espiritual, que en la vida cristiana hay 3 temperaturas espirituales. 3 temperaturas. Yo no sé en cuál te encuentras tú, pero hay 3 temperaturas espirituales y las dice el Señor. La temperatura fría, habla de la temperatura fría, y dice Mateo 24 versículo 12 que eso sucede en medio de nosotros: y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos también se enfriará. Y estamos hablando
de gente que todavía no ha conocido al Señor, que la vemos cada día. Nosotros decimos: Dios, pero ¿dónde va a llegar tanta maldad? La gente mata. Ustedes aquí en los Estados Unidos, cada rato nos llegan las noticias. En los últimos 3 meses han habido matanzas, jóvenes de menos de 25 años con tremendas armas, con el deseo de acabar con tanta gente. Han entrado a las iglesias y han matado en Las Vegas, en diferentes lugares, y cada vez esto es más repetitivo. La frialdad habla de la condición del corazón que todavía no ha conocido a Dios, la condición del pecado en el corazón de los hombres. Pero a pesar de que están fríos, aunque no sientan la necesidad de buscar a Dios, internamente sí. Esa es la clase de gente que nosotros tenemos que buscar para poder ganarlas para Cristo. Luego habla de la condición de ser calientes, y entonces habla de una condición de pasión. Habla, voy a decirte, de nosotros los que hemos conocido a Dios, de ti y de mí. Entonces, cuando tú hablas con una persona, cuando tú estás con una persona, te puedes dar cuenta cómo está su calefacción. Eso es tan rápido de percibir. Es que ni necesita hablar para saber si está en esta condición ideal. Esto, el Señor dice: yo prefiero que nunca me hayan conocido, o prefiero que sean como lo que es el estado ideal. Cuando tú vas a Lucas capítulo 24, el versículo 32, me gusta. Esto fue después de la resurrección del Señor. Recuerda cuando Jesús se unió a los discípulos de Emaús que iban de camino, y cuando Él comienza a hablarles, los discípulos en ese pasaje le dicen: ¿no has sabido lo que ha acontecido en Jerusalén? Y empiezan a hablar de la muerte, de la crucifixión. Ellos todavía esperaban la resurrección, si sí sería o no sería. Y Jesús se une a ellos en el camino de Emaús. Ellos no lo reconocen, el Cristo ya ha sido glorificado. Y Él va hablando, y ya al final, cuando ya Él se despide, es que ellos se dan cuenta que era Él, su maestro. Y me gusta esta expresión en el verso 32. Y luego se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino, y cuando Él nos abría las escrituras? Y esa es la clase de corazón que Dios quiere para su iglesia. Una condición de una pasión extrema por Él, encendidos en una pasión por Dios. Una vida cuyo único propósito sea agradar al Señor, amarlo, conocerlo cada día más y servirle. Una vida rendida, una vida comprometida, cuyo centro sea Él. Una vida celosa de Él, celosa de su doctrina. Una vida de fe inquebrantable. Hasta ahora estamos cómodos en nuestros países, pero siempre digo esto en Colombia y en los países latinoamericanos: estamos viviendo un tiempo de gracia sobre gracia. Yo conocí al Señor en los años 70 a través de la renovación carismática católica. No la conocí dentro de la iglesia evangélica, la conocí dentro de la gran visitación de Dios a la iglesia católica en los años 70. Esa visitación trajo como resultado el rompimiento de paradigmas, de esquemas, de prejuicios sociales, religiosos, de cosas que nos habían infundido: no lea la Biblia porque se vuelve loco. Sí, tenían razón. Al leerla me doy cuenta hoy que uno se vuelve loco, pero de pasión por Dios. Y eso trajo el rompimiento de un velo y nos llevó
a beber la leche que nos dieron, pero nos llevó a después analizar que ya de leche no podíamos vivir. Y fue cuando llegamos a la iglesia evangélica. Bendito sea Dios. En los años 70 todavía era muy poco el progreso del evangelio. Mi país tuvo muchos mártires cristianos, mataron a muchos misioneros, se derramó sangre inocente. Pero esa sangre ha dado vida, ha dado fruto. Hoy vemos en Colombia ríos de gente llegar a los pies de Cristo. Ni siquiera se necesita dar un mensaje evangélico. Por donde uno camina, si uno le habla a alguien del Señor. Es más, quiero decirte que hay gente que me ha pasado 3 veces y he viajado en un carro o en un avión y dice: ¿qué tiene usted? Es que cuando usted habla tiene una energía. Y yo le digo: esto no es energía, esto se llama Cristo. Y la gente empieza a llorar. Este es el tiempo de gracia sobre gracia. Pero ¿sabe qué? Va a venir un tiempo donde tu fe y mi fe será probada. Hablo de persecución. Y todos los cambios de leyes y todas las cosas se están dando. Y para eso se necesita esa vida encendida, una fe inquebrantable. Y están los tibios, frío, caliente y tibios. La tibieza es la temperatura más cómoda que usted y yo pueda sentir. Por eso cuando hablamos de climas medios es lo ideal. Nosotros vivimos en clima frío, a 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay temperaturas frías, a veces muy frías. Yo nací en temperatura muy caliente de la costa, ya no me acostumbro. Pero lo ideal es cuando bajamos con mi esposo a un clima medio, ni frío ni caliente. Ya el tiempo de regresar, no queremos regresar. Cuando usted se baña con agua tibia, usted no quiere salir de la ducha, ¿o no? ¿Sabe que tiene que salir rápido? Ay, pero esa ducha. Y cuando sale de la ducha, ya todo el baño no se ve de neblina, porque esa agua tibia ha traído vapor. Y esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Parece buena, pero no era buena. Por eso el Señor dice: o fríos o caliente. Pero los tibios, esta iglesia, a diferencia de las otras, hubo iglesias que lo hicieron llorar, hubo iglesias que satisfacieron su corazón, pero esta lo hizo vomitar. ¡Wow! Terrible. Y entonces voy a mostrarte el peligro de la tibieza espiritual. Yo quiero que miremos el peligro de la tibieza espiritual. Esta iglesia, la influencia de la ciudad de la Odisea, en el medio donde estaban, pudo afectar sus vidas. La iglesia de la Odisea comenzó bien, pero poco a poco se fue desviando de su propósito. Las riquezas, las comodidades, la prosperidad afectaron la gente de la iglesia. Escuche: pero la prosperidad es mala. No, no es mala. Dios quiere prosperarte, pero en la línea con Dios. Entonces, esa iglesia se fue poco a poco desviando. Pablo conocía bien de esta iglesia. No había ido, no la fundó, pero conocía bien de esta iglesia. Él tenía lucha interna por ellos, porque Pablo era un hombre que discernía en su corazón, amaba la iglesia del Señor y tenía carga. Y en Colosenses capítulo 2 versículo 1 se ve su lucha interna por ellos. Él dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él tenía carga, él tenía luchas internas, espirituales,
por esta iglesia. Él también conocía gente de esa iglesia. Por eso tenía la carga, porque conocía gente. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 15 y 16. Él escribe a los colosenses, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída por vosotros, los colosenses, haced que también se lea en las iglesias de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Porque había una conexión. Por eso el agua fría venía de Colosas. Él también conocía al pastor de esa iglesia y tenía carga por el pastor. Escuche lo que él escribe en el versículo 17 del capítulo 4 de Colosenses. En su carta dice: decid a Arquipo, ese era el nombre del pastor, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Él está diciéndole en esta carta: cumple el ministerio, no te dejes desviar, no te dejes afectar. Se lo está hablando al líder, se lo está hablando al pastor de esta iglesia que cayó en la tibieza. La tibieza y la indiferencia muchas veces comienzan por el liderazgo. Voy a repetírtelo. Tibieza e indiferencia espiritual comienza por el liderazgo. Y aquí quiero tocar un poquito al liderazgo. Ser líder es un gran privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque los discípulos van a ser como ese líder. Es un ADN que se marca. Como los hijos van a ser como el padre. Como padres, con nuestros hijos marcamos mucho. Ellos van a tomar mucho de su papá, mucho de su mamá. Y espiritualmente es igual. Y por eso Pablo le decía a Arquipo: cumple bien el ministerio que tú recibiste del Señor, no te vayas a desviar. Un liderazgo liviano, un liderazgo superficial, un liderazgo que no tiene visión, marca. Cuando tú vas al segundo libro, al segundo capítulo de Primera de Samuel, tú encuentras que la nación estaba mal. Es más, en los 4 primeros capítulos de Primera de Samuel te vas a dar cuenta que el liderazgo que había era un liderazgo corrupto. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Eran hombres impíos, pero ministraban en el templo. ¿Está conmigo? Pero muéstreme que sí está conmigo. Dormían con las mujeres en el templo. Se robaban los dineros del templo. Por ese liderazgo corrupto dependía de un liderazgo negligente, permisivo, Elí. Cuando Dios habló a Samuel acerca de Elí, dijo que el pecado de Elí era grande, no había estorbado a sus hijos. Lo llamó iniquidad, que es fuerte. No dijo pecado solamente, dijo iniquidad. Pero Elí era bueno. Era bueno. Lo bueno es el camino a lo peor. Pero yo soy bueno. Cuidado, estás en la tibieza. Dios no te llama a ser bueno, Dios te llama a ser excelente. Y cuando usted mira estos 4 primeros capítulos, es muy marcado lo que afectó a la nación. Es más, la Shekinah de Dios se fue, la gloria de Dios abandonó, el cabot de Dios se fue, el arca fue llevada por los filisteos a causa del pecado, del liderazgo y de la nación.
Qué importante, como líderes, como papás, como mamás, estoy hablándote desde la casa, como líderes en la iglesia que trabajan con niños, que trabajan con jóvenes, que trabajan con mujeres, que trabajan aquí, que trabajan en evangelismo, que trabajan en matrimonios, que trabajan. La pauta la dan los líderes. Oseas capítulo 4, versículo 9 dice: tal como es el sacerdote, será el pueblo. Wow, tremendo. Podremos preparar buenos sermones, podremos predicar. Escuche, podemos predicar lo que no vivimos. Yo siempre digo esto: yo puedo predicar lo que no vivo, pero no debo. Diga, puedo, pero no debo. Lo que tengo, lo que predico, debo vivirlo. Si no lo vivo, no debo predicarlo hasta que no lo viva. Eso se llama coherencia, eso se llama conducta y se llama don mezclado para edificar un pueblo. Pero esta iglesia había perdido ya su norte. Por eso Pablo tenía preocupación de esta iglesia, de la cual conocía, de gente que conocía y del líder que conocía. Voy a ir a otro punto: lo que lleva y lo que produce la tibieza espiritual. Y aquí vamos a ver varias cosas aplicadas ya a nosotros. Lo que lleva y lo que produce la tibieza espiritual. ¿Cómo es que nosotros vamos cayendo en tibieza espiritual? Olvidémonos de la Odisea. Ahora tiene que ser con nosotros, porque ellos ya habían caído en tibieza. ¿Por qué cayeron en tibieza? ¿Qué pasó? No nos lo dice la carta, pero podemos sacar varios puntos esta mañana, esta tarde, que nos llevan a nosotros a entender que como iglesia no podemos caer en este punto. Como cristianos no podemos caer en tibieza. Tenemos que ir al calentamiento. Esa es nuestra meta. Y voy a trabajar varios puntos aquí. Número 1, cómo lo que lleva y lo que produce la tibieza espiritual. ¿Por qué viene? Número 1, porque se deja la vida de oración. Estoy hablando de la disciplina de la oración. Hay ciertas disciplinas. Y estoy hablando de la disciplina de mi tiempo con Dios. Póngame cuidado. No es mi tiempo devocional con mi esposo. No es mi tiempo devocional con mi hijo o con las hermanas con la cual trabajo. No, es mi tiempo, mi. Tener tiempo de familia para orar tiene que ser también necesario. Pero te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí. Es mi tiempo con el Señor. La oración es una de las disciplinas cristianas muy importantes, porque es mi comunicación con Dios. Y donde no hay comunicación, escuche, no hay relación. Dígalo conmigo: donde no hay comunicación, no hay relación. Por favor, ¿me prestas mi celular o cualquier celular en este momentico? Gracias, mi madre. ¿Sabe a qué nos ha llevado la tecnología? No podemos vivir sin esto. Aquí estamos mirando a cada rato que nos llegó de notificación. Y no es la clase de búsqueda de Dios donde estamos entrando y ponemos aquí. Y entonces estamos diciendo: Señor, te amo, te adoro, te exalto. Espera un momentico que me llegó una notificación. Discúlpame, es que me llegó un WhatsApp. Ya vuelvo, Señor. Esto tiene que quedarse afuera. Entonces tú me dices: es que aquí tengo mi Biblia. Maravilloso, te felicito, yo también la tengo. Pero sabes que yo cargo la mía. Esta no la voy a dejar. Predico con esta, yo no predico. Yo predico aquí con mis notas, pero es aquí que tengo la palabra. Porque aquí puedo subrayar, porque aquí puedo marcar, porque aquí puedo. Y nosotros, es algo que está pasando hoy día que nos afecta. Nos vamos a un lugar, nos sentamos y lo primero que decimos: vamos a ver qué dice Waze, vamos a ver qué dice el GPS.
Y yo digo, si nosotros le consultáramos al Espíritu Santo como le consultamos a Waze, y Waze dice que debemos irnos por aquí, por tal parte, entonces alguien dice, pero esa vía será, no, Waze lo dice, y si Waze lo dice, hay que ir. ¿Aló? Mi tiempo con el Señor debe ser un tiempo maravilloso. Si tengo que hacer, yo tengo 2 disciplinas muy marcadas en mi vida. Gracias a Dios. Número 1 es mi disciplina con Él. Yo todas las mañanas, entre las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, yo entro a mi estudio. Mi estudio es mi lugar secreto con el Señor. Yo dejo mi camita despacito. A veces mi esposo dice, ¿a dónde vas? Y yo digo, me voy a encontrar con mi amado. Y yo entro allí, ¿y sabes con qué entro? Con una tacita de café del mejor del mundo, el colombiano. Y cuando digo eso, en un evento, los costarricenses, los guatemaltecos dicen, no, el de Costa Rica. Yo digo, hablen con él, eso fue lo que él me dijo a mí. Y esa es mi primera disciplina. Ese tiempo para mí es maravilloso. ¿Por qué caemos en tibieza? ¿Por qué corremos? Ay, es que tengo. Ay, es que después, por la noche. Y por la noche, ay, es que estoy rendida. Ay, es que mañana. Y van pasando los días. Y si no hay comunicación, no puede haber relación. Y de la manera como yo llego a amar apasionadamente a Dios, es a través de eso. Entonces para mí esa disciplina, y después de que estoy con Él, salgo a caminar 5 kilómetros. Hace unos años tuve que venir a predicar a Miami. Y me recogían para abrir el evento, me recogían tipo 10 de la mañana. Yo llegué por la noche. Y me desperté para buscar del Señor, pero me di cuenta que el sol ya estaba saliendo. Y yo dije, ya me puse mi traje de ir a hacer ejercicio. Y yo dije, si no salgo ahorita, el sol, y se me mancha la piel y me salen arrugas. Entonces me puse mi traje para ir a caminar, mis tenis, y le dije internamente, Señor, cuando vuelva tengo tiempo contigo, porque si no sale el sol y me mancha. Y bajé al hotel y me fui a tomar mi cafecito antes de salir a caminar. El Señor no me dijo nada, pero me serví el café. Me senté rápido a tomarme mi café, y Dios tiene sentido del humor. Entonces, mientras yo estoy tomándome el café, un hombre con una camiseta negra va a servirse café. Luego que se sirve el café, se pone así, él no sabía. Él se para al frente a revolver su café, y yo quedo, wow. En esa camiseta negra había un letrero fluorescente que decía pray. Está bien, prefiero que se me manche la piel, ya subo. No hubo caminada. Esos son sus detalles. Ora. ¿Cómo llega la tibieza? Abandonamos la disciplina de oración. ¿Cómo llega la tibieza? Se abandona, escuche, la meditación de la palabra de Dios. Dios mío, meditación. Diga conmigo, número 1, oración.
Diga, número 2, meditación. Ahora, no es leer la palabra. Aclaro, ¿está conmigo? Míreme, no es leer la palabra, es meditar en la palabra. Yo respeto los programas para leer la Biblia en un año. Yo nunca me meto en eso, porque yo veo que es, uy, estoy atrasada 5 días, ahorita voy a ponerme al día. No, a mí me gusta meditar. ¿Qué diferencia hay? Meditación es la función digestiva del alma. Meditar es abrir esta palabra y en lo posible hágalo sistemáticamente. Coja un libro, tenga papel y lápiz, tenga colores y tome tiempo. No necesita meditar en 5 capítulos. Necesita meditar. Meditación fue lo que el Señor estableció. Cuando usted va al libro de Josué, en el capítulo 1, en la transición de Moisés a Josué, cuando ya Moisés ha muerto, el Señor le dice a Josué: no temas, yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero cuando llega al versículo 8 del capítulo 1, le dice: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no dice leerás, dice meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y escuche, y todas las cosas que tú emprendas te saldrán bien. El negocio que emprendes te saldrá bien. El trabajo que empiezas te saldrá bien. El matrimonio que inicias te saldrá bien. La clave, medita. Ahora, yo nací, crecí en la costa. Entonces para mí esto es, yo veo gente que va de turista al mar y le tiene miedo al mar y se ponen en la playa y solo hacen ting y ya. O se meten allí y ven una ola y salen corriendo. Yo a los 4 años sabía nadar. Yo sé lo de mar, yo sé pescar. Si a mí me mandan a un desafío, me gano la plata. Seguro. Sé coger cangrejos, sé coger jaibas, sé dónde están las conchas, sé dónde está. Sé todo eso porque era mi pasión y mi vida. Y yo veo también la gente que va de turismo a la costa y usa el snorkel. Y salen, ay, maravilloso, unos pescaditos caminan, andaban. ¿Qué vio? De colores los pescaditos. Pero yo fui buzo. Yo tenía mis tanques. Yo bajaba a las profundidades del mar. ¿Y quieres saber algo? Tenían que decirme que había que subir porque se acababa el oxígeno. Porque las riquezas de las profundidades del mar son incomparables. Entonces para mí meditar es bucear. Leer es snorkel. Y cuando tú entras en estas profundidades, el Espíritu de Dios te va a revelar. El Espíritu de Dios te va a mostrar. Allí tú mirarás. Allí Él te confirmará. Allí Él te hablará. Allí la inquietud que hay en tu corazón, el Señor te la dirá. Allí oirás su voz. No, es que voy a esperar que llegue el profeta. Que traigan a las profetas. Que traigan a los... Hoy todo el mundo es profeta. Pero Dios quiere hablarte a ti. Esto lo aprendí en mi primer tiempo de vida cristiana.
quien nos llevó a enseñar por 3 meses. 3 meses marcaron mi vida. 3 meses. Un pastor que no tenía mayor preparación de estudio, pero conocía esta palabra. No íbamos a una iglesia porque el prejuicio social, nosotros en una iglesia, esas iglesitas. Después prediqué en las iglesitas. Pero ese hombre con una sabiduría, él no me llevó a los pies de Cristo, pero con la que me llevó a los pies de Cristo, él iba a nuestra casa 2 veces a la semana a enseñarnos esta palabra. Y de las primeras cosas que dijo: ustedes hicieron la oración de entrega. Lo que eso significa es que desde ahora ustedes nunca más van a hacer su voluntad sino la de Dios. Y yo, para mí, para un católico, eso era como, ¿cómo así? Y yo le dije: pastor, ¿y cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios? Me dijo: a través de esta palabra. Aquí está la voluntad de Dios para su vida. Pero yo venía con una mentalidad que si la leo me vuelvo loca. Y yo dije: pero es que no puedo entrar en esa palabra, solo es para el Papa. No, me dijo, es para todo hijo de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón, de sangre, ni carne, sino de Dios. Ahora usted es hija. Ahora aquí usted se va a comunicar con Él. Pero ¿cómo hago? Y él empezó de sus propios testimonios a mostrar lo que Dios le hablaba. Y yo decía: wow, eso no puede ser posible, que Dios me hable a mí. ¿Quién soy yo? Y él empezó a mostrar. Qué hombre tan sabio. Yo le hacía una pregunta así como: ¿por qué es que ustedes no creen en esto? No, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y en 3 meses, Dios mío, esta Biblia, yo dormía con ella. Mi esposo todavía no había recibido a Cristo. Y me decía: ¿por qué duermes con ese libro? Ay, porque es que la Biblia. Yo me enamoré de esta Biblia. Yo me enamoré de esto. 3 meses. Y Dios determina que no vamos a vivir más allí donde siempre quisimos vivir. Y Dios empieza a inquietarnos de vivir en Bogotá. Yo no quería nunca vivir en Bogotá, ni mi esposo. Siempre dijimos: la vida aquí es maravillosa. Esto es vida, decía mi esposo, y yo también. Eso no era vida. Y Dios nos lleva a Bogotá por 15 días, y al regresar de Bogotá, yo vengo enamorada de Bogotá. El mover carismático era algo increíble. Y yo dije: mis niños tienen que crecer en esto. Pero no le decía nada a mi esposo, y comencé a orar. Y a los 8 días vino un ingeniero, amigo nuestro, y le dice: hay un puesto maravilloso en Bogotá y te necesitan. Yo decía: no puede ser que Dios conteste tan rápido. Y él viajó a Bogotá y le dijeron, le pagaban 3 veces más lo que ganaba allí. Las ofertas fueron grandiosas. Mi esposo todavía no entregaba su vida a Dios. Vivía prevenido: cuidado que las cambien de religión por estar trayendo a ese pastor aquí. Cuando él regresa a Bogotá, dice: me necesitan en 20 días. Es una excelente oportunidad. Y yo le dije: yo de aquí no me muevo hasta que Dios no me hable. Pero ya Dios me había hablado una vez a través de un texto bíblico, y él sabía. Y pasaron 10 días, faltaban 10 días, y estaba la casa intacta. No, yo le dije a mi esposo: lo único que sé es que yo de aquí no me muevo hasta que Dios no hable. Y él decía: pero ¿cómo Dios va a hablar? Si Dios habla es a través de San Antonio, de San Benito, porque usted sabe toda la cantidad de intermediarios. San Antonio para el matrimonio, San Benito que sea bonito, San Isidro labrador, quita el agua y pone el sol. Intermediarios. Una noche subo a acostarme y me dice: mañana te envío los obreros, vende lo que quieras vender, empacamos y nos vamos.
Yo le dije, hasta que Dios no nos hable, yo no me muevo. 3 meses. Y él me dice, ya me habló. ¿A quién? Casi le digo, si tú eres un inconverso. Dice, a mí. ¿Cómo así? Y va sacando su Biblia católica. Me dice, como yo te escuché que Dios te dijo el otro día, yo le dije, Dios, mi esposa dice que el pastor dice que tú hablas por esta palabra. Yo voy a abrir esta Biblia y donde ponga el dedito quiero que me confirmes. Tranquila, así se empieza, después ya no tiene que hacer eso. Y abrió. El título del mensaje, el viaje. ¿En qué libro? Porque yo ya conocía de los libros. Me dice, en el libro de Tobías. Digo, reprendo eso. Eso es un libro apócrifo. Pero Dios me dijo, y cuando yo leo el mensaje decía, hijo mío, debes partir a donde yo te ordeno. Este viaje traerá como consecuencias tu trabajo y el pago de muchas deudas. No le demos a nadie, pero nos pagaron deudas. No te preocupes por la pobreza. Si tienes a Dios en tu corazón, tendrás toda la riqueza del mundo. Hace 42 años, esa es nuestra tierra prometida. Meditación es el tiempo donde Dios te va a revelar, donde Dios te va a hablar. No te conformes con el mensaje del domingo, es precioso. Tu pastor lo prepara, Dios te habla, pero todos los días Dios tiene que hablarte. Dios tiene que mostrarte su palabra. ¿Cómo llegamos a la tibieza? Porque se pierde la oración, se pierde la meditación, se pierde la intensidad y la pasión del primer amor, y eso no puede pasar. La iglesia de Éfeso tenía muchas cosas, pero perdió su primer amor. El primer amor no es cuestión de tiempo, no es cuando yo me encuentro con la conversión, no son los 5 primeros meses. El primer amor está marcado para toda la vida. Es igual que el matrimonio. Es igual, porque el Señor compara el matrimonio. Cuando, escuchen jóvenes, ustedes no pueden dejar perder el primer amor del matrimonio. El amor en el matrimonio hay que alimentarlo. Igual, el amor con Dios hay que alimentarlo. La pasión por Dios debe ser extrema. El día que usted deje de admirar a su hombre, el día que usted deje de saber que, ay, qué artera, ya viene. Tengo que viajar 15 días. Alabado sea Dios. No. Yo dije a mi esposo hace muchos años, yo por lo que veo en la vida cristiana te advierto, no vamos a terminar nuestro matrimonio como hermanos en Cristo, jamás. Yo no quiero ver que el uno duerma acá y el otro duerma allá. Nunca nos separaremos de nuestra cama. Ay, es que él ronca mucho. El amor todo lo soporta. El primer amor en el matrimonio debe ser latente. 53 llevamos. Ya no 50. Y voy a decirte algo. Ya no hay la pasión que había cuando nos casamos, pero hay una pasión madura. Hay un amor profundo. Hay un amor estable. Y con Dios es igual. Debe ser una pasión. Debemos ver a Dios. La pasión por Dios nos lleva a otro punto. Es que se pierde la tibieza, lleva a perder la sensibilidad de la presencia de Dios. A usted le da lo mismo que haya una adoración maravillosa como que no lo haya. ¿Y por qué lloras? Es que Dios, es que ayer quiero decirte, había una presencia de Dios.
Ayer en la reunión de mujeres, no sé cuántas lo sintieron, pero había una presencia incomparable. Eso que usted vio como una presentación a oscuras, eso tenía un significado maravilloso. La tibieza nos lleva a perder la sensibilidad de la presencia de Dios. Y al perder la sensibilidad de la presencia de Dios, lleva a perder otra cosa más: la sensibilidad al pecado. Entonces, ¿qué ocurre? La vida tibia vas metiéndote en cosas que no deben ser, en mentir, en disculparte, en no reconocer. Y eso es normal. Y al principio empieza por pequeñas cosas, pero luego degenera en grandes pecados. Yo le he dicho al Espíritu Santo: como sea, donde sea, si me tienes que avergonzar, avergüénzame, pero no permitas que yo pueda sentir indiferencia al pecado. Que podamos devolvernos al ratito y decir: Tita, perdóname, no fue mi actitud correcta responderte de esa manera. En nuestras relaciones familiares gritamos y no hay perdón. Sensibilidad a la presencia nos lleva a la sensibilidad del pecado en nuestras vidas. La tibieza, escuche bien, te lleva también a perder la necesidad de congregarte en la iglesia. Y hoy es muy común: es que tengo tanto trabajo, es que estoy cansada, es que fue una semana muy dura. Yo tranquilo, yo veo el culto por internet. Oh, Dios mío, cómo se nos metió el internet. Está bien para los países musulmanes, hinduistas, budistas, donde realmente hay persecución, que tú puedas ver un culto. Pero tú necesitas, como padre, como sacerdote, levántate, báñate. Tus niños, los niños dicen: no quiero ir. No, vamos, hijo, vamos a la iglesia. Tú como sacerdote das la pauta. Mujeres, ustedes como cabeza de hogar dan la pauta. La necesidad de congregarse es importante. Necesitamos estar en familia. Esto es la familia de Dios. Necesitas tener autoridad sobre tu vida. Necesitas rendir cuentas. Necesitas oír lo que Dios dice a través de tu pastor cada domingo. Pero la tibieza te lleva a perder la necesidad de congregarte. Y ¿sabes qué? La tibieza te lleva en medio de este punto a que, yo voy a ver, ¿a quién veo en la televisión? Este no me gusta, este habla muy duro, este va contra el pecado. Mejor este que no habla tan duro contra el pecado. Y tienes para escoger toda gama de predicadores, aquí, allá, acá. Eso es tibieza. Voy a decirte, llevo 42 años de vida cristiana, 40 años, toda mi familia, mi esposo y mis niños en la iglesia, la misma, no hemos cambiado. Mi pastor ya murió, mi pastora sigue siendo la misma en Colombia. A esa iglesia le debo toda mi formación teológica, a esa iglesia le debo el celo doctrinal, a esa iglesia le debo la pasión evangelística, a esa iglesia le debo todo lo que ministerialmente soy. 40 años. Perfecta no es. Hubo tiempos difíciles que me hubiera querido salir, pero no. Amo esa iglesia, honro esa iglesia, y el ministerio está bajo la cobertura de esa iglesia. Internacionalmente tengo mis pastores. Cobertura es importante, y cuando la desechas estás entrando en tibieza. Otro punto: la tibieza te lleva a no compartir tu fe con otros porque no te interesa la salvación de otros. Se pierde la pasión evangelizadora. Oh, Dios mío, eso es para los evangelistas.
¿Cómo? Eso es no, eso es un ministerio evangelista. Pero todos nosotros somos llamados a compartir nuestra fe. Y de hacer discípulos. Los discípulos se reproducen. La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 5 del nuevo nacimiento, de manera que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué? Yo fui ganada por una mujer que solo llevaba 8 días de conocer a Cristo. Y desde que yo recibí a Cristo no he parado. El que se me sienta al lado en un avión va para el cielo. El taxi que cojo, ahí. Cada rato llego a casa y digo, uy, me gané el taxista para Cristo. Yo aprovecho cualquier oportunidad. Estaba predicando en Córdoba, Argentina. Es un evento muy grande. Ellos alquilan un estadio de 10,000 personas, pero alrededor, eso todo es una zona de centros comerciales, de hoteles. Ellos prácticamente toman todo ese lugar. El hotel donde nos hospedan está a pocos metros del lugar del evento. Era la primera vez que yo iba. Es la misión Cita con la Vida. Y yo estaba ya alistándome me tocaba por la noche ya estar lista para que me recogían como en una hora. Llamé a recepción para que por favor me prestaran una plancha. Iba a planchar mi vestido. Y llega la empleada con la plancha y la mesa. Y yo digo, ¿cómo estás? Me dice, bien, señora. Aquí le traigo su mesa. Gracias, muy amable. Y ella me dice, este hotel está lleno. ¿Usted también es de los de Cita con la Vida? Y le digo, sí, yo vengo a la conferencia para los de Cita con la Vida. Y ellos dicen, ellos llenan cada año este lugar. Es maravilloso, dice, todo está lleno. Y entonces me dice, ¿y qué es Cita con la Vida? Y yo le digo, es una organización cristiana, pero más que eso, es una cita con la vida que es Dios. ¿Quisieras tener una cita con la vida? ¿Y qué es eso? Le digo, Jesús es la vida. ¿Quieres una cita con Él? ¿Y cómo hago para pedirla? No, ya mismo te la doy. Repite conmigo. Ni siquiera di la opción. Repite conmigo. Señor Jesucristo. En Monterrey, en un hotel, me quedé estudiando una mañana que me tocaba predicar y llegó la niña para hacer el aseo. Me dice, ay, vuelvo. Le digo, no, tranquila, yo llegué anoche, no hay mucho desorden. Y yo estaba estudiando y entonces dije yo, oportunidad para preguntar. Digo, ¿cómo te llamas? Y me dice ella, Perla. Digo, ¿sabía que la Biblia habla de ti? ¿De mí? ¿La Biblia? Sí, la Biblia habla de ti. Y dice, ¿cómo así? No entiendo. Le dije, ese libro habla de ti. Y no te llama Perla, te llama la gran perla. Y le leo el texto del hombre que vende todo para comprar la gran perla. Y ella comienza a llorar. Y le digo, Jesús vino para comprar tu vida. Tú eres su gran perla. ¿Quieres hoy recibirlo en tu corazón? Y que pues esa mujer entrega su vida llorando. Primero me dijo, pero es que tengo que aspirar. Le digo, no te preocupes, no me tienes que aspirar. Yo llegué anoche, nadie se va a dar cuenta que no aspira. Yo soy la única. Quiero que esos 3 minutos me los dediques para que recibas al que compró tu gran perla. Recibe a Cristo. Le digo, y empieza a llorar y dice, mi madre ha orado 35 años por todos nosotros. Ninguno de sus 3 hijos. Le digo, hoy día vas a llegar y le vas a decir que ya
recibiste a Jesús en tu corazón. Le dije, te voy a tener mañana una Biblia y un devocional para que empieces. Y fui a la iglesia esa tarde y al día siguiente yo le tenía la Biblia, se la dejé ahí anotada. Cuando regresé por la tarde a descansar, golpearon a mi puerta. ¿Y tú qué crees? Venía Perla con 3 más camareras y me dijeron, ellas también quieren recibir a Cristo. Perdemos en la tibieza la evangelización. No le corresponde a la iglesia, te corresponde a ti, por donde tú vayas, donde tú pases. La tibieza trae orgullo y autosuficiencia. Esa iglesia, Dios, el Señor le dijo, y tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No. Entonces tú ves la prosperidad de Dios y crees que tú eres el autor de eso. Él te la puede quitar en cualquier momento, pero necesitas reconocer todos los días que lo que eres y lo que tienes se lo debes al Señor. Rápidamente, la tristeza, la tibieza trae conformismo, y el conformismo te lleva a la mediocridad. Y no podemos ser mediocres. Esa tiene que ser una iglesia de avance. Esa tiene que ser una iglesia donde cada persona desarrolle sus dones. Esa tiene que ser una iglesia de siervos y de siervas. Y por último, la tibieza te lleva al doble ánimo. Y el doble ánimo es hipocresía. Recuerde, era una mezcla de agua fría y de agua caliente. La Odisea vivió esa tibieza. Era gente de doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Dios no quiere la arruga de la tibieza. Dios quiere una iglesia caliente. Dios quiere una iglesia apasionada por Él. Dios quiere una vida que realmente por los poros, no necesitas ni hablar, necesitas vivir en Él. Que tus compañeros de trabajo digan, oye, hermano, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué hay en usted? Que por donde tú vayas, la gente pueda mirar lo que hay dentro de ti, que es ese Cristo de la gloria maravillosa. El mensaje termina y aquí vamos acabando el mensaje de la Odisea. El Señor dice, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué tremendo reproche. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es fuerte, pero el Señor está tocando el corazón de esta iglesia. El consejo, versículo 18 de Apocalipsis 3. Por tanto, le dice, y ese es el consejo final, por tanto, yo te aconsejo, y es donde Él hace el llamado a volver a Él, que de mí, no dice de ninguna otra parte, de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico. Está hablando del refinamiento. Está hablando del proceso que vivimos todos los que amamos y seguimos al Señor. Está hablando de esos tiempos de prueba donde Dios trabaja tu carácter y mi carácter. Oro refinado. Para que el oro sea puro, necesita ser refinado. Necesita que la escoria se salga, ir limpiándolo hasta que, como le preguntó el discípulo al maestro, ¿cuándo sabré que el oro está refinado? Y dijo, espérate y verás. Sigue sacando la escoria, sigue limpiándolo. Y luego le dijo, ahora está refinado. ¿Cuándo, maestro?
cuando mi rostro se pueda ver en el oro. Cuando Cristo, la esperanza de gloria, se muestra en tus acciones, se muestra en tus reacciones, se muestra en tus respuestas, se muestra en tus miradas, se muestra en tu caminar, en tu andar. Ese es el oro verdaderamente refinado, y allí Dios mostrará su gloria sobre ti. Y luego le dice, no solamente compra oro refinado, le dice, compra ropas blancas. ¿De qué le está hablando? No de la lana negra de las ovejas tan fina. Todo tiene que ver con las características. Le dice, quiero que compres vestiduras blancas. ¿De qué le está hablando? De justicia, de una vida correcta, de saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Vestiduras blancas, le dice. Eso es lo que quiero. Isaías capítulo 61 versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se gozará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, y como a novia me atavió adornada con joyas. Está hablando de la justicia de Cristo. Está hablando del lino. Está hablando de cómo debo caminar en justicia, carácter. Y luego le dice, y compra colirio. 3 cosas le dice que compre. Colirio, porque ellos producían el mejor colirio. Colirio para ungir tus ojos y que tú puedas ver espiritualmente. La buena vista espiritual se consigue en prestar atención a la palabra de Dios, y nos dará visión de lo que Dios quiere que hagamos de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros tiene. Y lo último que les dice, que me parece tremendo, después de la reprensión: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. No puedo creer tanto el amor y la misericordia de Dios, que una iglesia que ha caído tan bajo le dé esa oportunidad. Ese texto lo usamos para que ganar almas para Cristo, lo puedes usar, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una iglesia apóstata, tiene que ver con una iglesia tibia, tiene que ver con gente que está en la iglesia, que diezma, que viene a cultos de vez en cuando, que ha perdido la pasión por estar en la iglesia, por traer sus hijos a la iglesia, por crecer en la iglesia. Tiene que ver con una invitación a que la única manera que esa tibieza se quite es que vuelvas a tener tiempos de comunión y de intimidad conmigo. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida? No te voy a preguntar si está fría, porque eso es para inconversos. Te voy a preguntar, ¿cómo está tu vida con Dios? Diezmas, bien, eso está bien, pero ese no es el centro. Vienes los domingos a la iglesia, sí, está bien, pero ¿cómo está tu relación con Él? Tu pasión por Él, tu vida por Él, tu gratitud por Él, que lo puedas ver en todas partes. Él te asombrará, y eso es lo que nos mantiene con esa pasión extrema, que no pierdas el detalle de lo que Él hace. Cuando tú lees el libro de Job, al final de su prueba, capítulo 42, él dijo: ahora oigo lo que no oí antes, ahora entiendo lo que no entendí antes. ¿Y sabe lo que él dice? En el capítulo 42, él dice esto: cosas demasiado maravillosas me han sucedido.
Cuando tú lees los evangelios, ante los milagros, dice que la gente decía, estaban asombrados y maravillados de los milagros. Y eso es bueno. Pero hay una maravilla mayor, y es la que Job vio. Ya no vio lo que él hacía, vio quién era él. Y por eso él dice, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía, pero que ahora las entiendo. Esa es la dimensión, iglesia, porque Dios tiene mucho para ustedes, líderes. Esa es la dimensión, para que formen discípulos en esa dimensión. Incline su rostro allí. Al inclinar su rostro, con sus ojos cerrados por un momento, mire hacia adentro de su corazón. Yo no le voy a pedir a usted que lo exprese verbalmente. Yo solamente le voy a pedir que mire hacia adentro. ¿Cómo está tu dimensión cristiana? ¿Cómo está tu relación con Dios? No hay opción, no hay frío, necesitamos ser calientes. ¿Qué cosas hemos perdido? El afán y la carrera del trabajo nos ha quitado el tiempo de buscarle a Dios. 20 minutos antes de lo que me levanto para poder estar con Él, porque luego llegaré cansado. Un tiempo en la palabra que será edificante. Que Dios nos dé una pasión por Él extrema. Y si hoy, allí donde tú estás, necesitas decirle, Señor, quiero ir a ese nivel de ser caliente, de una pasión que me consuma, y que a pesar de las pruebas yo tenga que decir, jamás podré dejar esto. No importa la prueba, no importa, es que tú me consumes, Señor. Y si hoy quieres, Señor, hoy yo quiero hacer esa decisión, allí donde tú estás. Y si has entrado en comodidad, en conformismo, allí donde tú estás, di, quiero salir de esto, quiero una vida plena, donde el trabajo no me absorba, ni aún el ministerio. Quiero volver al primer amor. Si hoy estás dispuesto a eso, ponte de pie allí donde tú estás y dile, quiero más de eso. Y permíteme orar para terminar. Si hoy quieres una pasión extrema, si hoy quieres ser realmente en esa dimensión de ser un hombre, una mujer que llegue al fuego ardiente de su pasión, levanta tus manos allí y oremos juntos. No mires al que está al lado. Abre tus labios y dile, hoy, Señor, renuncio a toda tibieza en mi corazón. Dígaselo allí. Renuncio a toda tibieza en mi corazón. Hoy quiero ir a un nivel más profundo. Hoy quiero salir de toda superficialidad. Hoy quiero que tu Espíritu Santo encienda la pasión por ti. Hoy quiero reiniciar, Señor, al primer amor, que es algo que va a durar toda la vida y va a crecer todos los días. Abra sus labios y dígale, Señor, me rindo a ti hoy otra vez. Espíritu Santo, enciéndeme con una pasión extrema, extrema, por el Dios al cual he creído y servido. Señor, quita todo lo que impide. Quita la tibieza, quita la entretención, quita el materialismo, quita
Quita el humanismo, quita el egoísmo, quita el relativismo, quita tantas cosas que nos entretienen. La fatiga, las carreras, el llenar nuestro tiempo con tanto trabajo y no darte a ti el tiempo que necesitas. Padre, oro por esta hermosa congregación, que tu presencia sea tan real cada día, en cada uno de ellos, en sus familias, en sus hijos, en sus hogares, en el ministerio que desarrollan, y que la unción de tu Espíritu Santo no solo venga para ver milagros y señales, sino para sentir tu maravillosa presencia y tu pasión extrema. En el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.